Buenos días a todos los presentes. Por favor, nos colocamos todos de pie y ponemos los celulares en modo silencio. Hoy, 18 de abril del 2018, siendo las 8:32 de la mañana, se da inicio o continuación a la audiencia preparatoria bajo el radicado 00493, en donde la Fiscalía investiga a los ciudadanos y otros. Preside la audiencia el honorable juez 24 penal del circuito, doctor Álvaro Laureano Gómez Luna. Buenos días, hagan el favor de sentarse. Con el objeto de distraer la audiencia, verificamos la asistencia de partes e intervinientes. Por Fiscalía. Señor juez, quiero por favor dejar una constancia antes de que empecemos. El 14 de febrero, que fue la audiencia de preparatoria, la doctora Sandra Velasco no asistió, no me acordaba por qué era, pero sabía que era por algo muy importante. El papá murió y ella se encontraba en esos días en calamidad. Entonces, para que quede la constancia porque ese día no asistió. Yo no recuerdo realmente si yo dejé esa constancia en el audio, pero lo importante es que este representante de Procuraduría, tengo entendido que hoy la llamaron y que está en un procedimiento quirúrgico, entonces pues para que para unas próximas fechas se cite a ella como agencia especial. Gracias. La señora apoderada de la presunta víctima. Muy buenos días, su señoría, a usted y a todos los presentes. Mi nombre es Yamel Estefanía Aza Pérez. Como representante de víctimas de la empresa de licores de Cundinamarca, ya estoy previamente reconocida en la audiencia anterior. Muy buenos días, su señoría, a usted y demás asistentes a la presente vista pública. Actúa en calidad de defensa técnica de suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con la cédula 1105-670-628 y tarjeta 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta 699 en Rovira, Tolima. Su señoría, muy buenos días. Un saludo a la asistente de despacho, a la señora fiscal, representante de víctimas, Ministerio Público, a los defensores, a los acusados y demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Gustavo Alejandro Borges García, identificado con cédula Ciudadanía 79736630 y tarjeta 113-276 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como defensor de confianza de los señores Álvaro. Por favor, me apague el micrófono. De conformidad con el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal, las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe en lo que corresponde a Fiscalía. Y la defensa, con sus pruebas, pretenderá reafirmar la presunción de inocencia. Por su parte, el artículo 373 procedimental afirma que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico científico que no viole derechos humanos, lo que genera la libertad probatoria. En esa senda es importante tener en cuenta los conceptos de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad. Según auto del 12 de abril de 2010, radicado 33212, magistrado ponente Sigifredo Espinosa Pérez, el Tribunal de Cierre tiene dicho lo siguiente, comillas: desde esa perspectiva, la Corte ha sostenido que la procedencia de la prueba se encuentra vinculada a las exigencias de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad. La conducencia supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley, como elemento demostrativo de la materialidad de la conducta investigada o la responsabilidad del procesado. La pertinencia apunta no únicamente a su relación con el objeto de investigación y debate, sino a que resulte apta y apropiada para demostrar un tópico de interés al trámite. La racionalidad del medio probatorio tiene que ver con la viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias materiales que demanda su realización, y la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición
a lo superfluo e intrascendente, cierra comillas. Con lo anterior, escuchada la sustentación de las partes respecto de las pruebas que esgrimirán en el juicio y las observaciones que hicieron Fiscalía, representación de víctimas, Ministerio Público y Defensa, en cuanto a los elementos de la contraparte, a pesar que la delegada fiscal no realizó un pormenorizado sustento de su arsenal probatorio, sí permite que el juzgado adopte la siguiente decisión. Esta decisión se notifica en estrados, con la advertencia de que la Corte no ha sido pacífica en el sentido de aceptar recursos contra las pruebas que se admiten. Este juzgado, teniendo en cuenta que debe de preservar la agilidad del juicio, que los hechos son de vieja data, acoge el fallo de la Corte en donde manifestó, en radicado 47469 AP 4812 del 2016, del 27 de julio del 2016, que contra las pruebas decretadas no se admiten recursos, pues se tiene la oportunidad de atacarlos en el juicio. Esta decisión se notifica en estrados y contra ellas, con esa advertencia, proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Gracias, señor juez. Teniendo en cuenta… Perdóneme, primero dígame si interpone recursos. Sí, señor, bueno, interpongo recurso. ¿Qué recurso va a interponer? El recurso de apelación. Gracias. ¿La señora apoderada de víctimas? No, su señoría. ¿La señora procuradora? Sin recurso, señor juez. ¿Los señores defensores? El mismo, ¿sí? Sin recursos, su señoría. Sin recurso, su señoría. El defensor de Johnny. Sin recurso, su señoría. El defensor de Víctor Alfonso. Le concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que sustente su recurso de apelación. Gracias, señor juez. Para la resolución del recurso de apelación que interpone esta delegada fiscal, gracias. Concretamente va a hacer referencia esta delegada en lo que tiene que ver con las pruebas que fueron inadmitidas, muy puntuales ellas, en lo que tiene que ver con el testimonio del intendente Freddy Mantilla Mayorga. Si bien es cierto, la decisión del señor juez de primera instancia inadmite los testimonios de Freddy Mantilla, Viviana Andrea, Iván Darío, Ana María Valencia, Álvaro Andrés, Iván Darío, Yurani Suárez, Edilson Armando González, que efectivamente son investigadores que tuvieron que ver con la labor de indagación que adelantaron en un proceso que adelantó la Fiscalía 125 seccional, pero que, como lo dijo la Fiscalía en el momento en que hizo la argumentación de la pertinencia de las pruebas, fue conexado a esta investigación. La Fiscalía interpone recurso de apelación solamente en lo que tiene que ver con el testimonio de Freddy Mantilla Mayorga. Los demás, considera la Fiscalía, sí, tienen que ver concretamente con actividades de interceptación, de monitoreo de líneas, pero para la Fiscalía sí es importante para que a este juicio venga el señor Freddy Mantilla, por cuanto que, como lo dijo en su petición de la prueba, en la audiencia preparatoria, él puede contar cómo surgió esa investigación y por qué esa investigación se conexó a la que esta delegada fiscal adelantó. Entonces, en relación con esta declaración de Freddy Mantilla y lo que nos va a exponer en relación con las labores de indagación que adelantó, justamente tiene que indicar la Fiscalía, tal como lo indicó el señor juez en su decisión. Hay primero, la prueba es permitida, y en lo segundo es una prueba pertinente porque sí tiene que ver con los hechos de la investigación y tiene relación directa para que él nos cuente qué fue lo que la labor de investigación o indagación que él adelantó en ese proceso, que si bien adelantaba otra delegada fiscal, tenía relación con los hechos que aquí se investigan. Entonces, frente a esa decisión del juez, señor juez de primera instancia, la Fiscalía solicita se revoque y se admita la
la prueba de testimonio de Freddy Mantilla Mayorga para que él acredite con su declaración o cuente en su declaración los actos de investigación que adelantó. Ahora bien, en lo que corresponde a Jefferson Emilio Camacho Fajardo, la Fiscalía indicó, cuando mencionó en el escrito de acusación, lo anunció en la audiencia de acusación y habló de pertinencia y conducencia en la audiencia preparatoria, que el señor Jefferson Emilio Camacho Fajardo va a ser la persona que como testigo de cargo esta delegada fiscal va a presentar, por cuanto que es la persona que puede contar detalles relacionados con esa actividad de escolta que prestaban, o ese servicio de escolta que de manera ilegal prestaban los policiales en relación con las actividades que adelantaban los líderes de la organización Miguel Ángel Romero Díaz y María Ascensión Romero Díaz. Y también lo indicó la Fiscalía en la audiencia preparatoria. Jefferson Emilio Camacho Fajardo es otra de las tantas personas vinculadas a la investigación y que incluso a partir de las diligencias que él rindió de entrevistas e interrogatorios en la Fiscalía, se optó por aplicarle principio de oportunidad, atendiendo el contenido del numeral quinto del artículo 324, dada la información importante y relevante que va a presentar y a contar con su declaración. Por ello, entonces, la Fiscalía interpone recurso de apelación para que, en relación con la decisión que ha adoptado el señor juez de primera instancia, los señores magistrados revoquen la misma y accedan o decreten la práctica del testimonio del señor Jefferson Emilio Camacho Fajardo. En lo que tiene que ver con Wilmer Moreno Simancas, la Fiscalía lo anunció en el escrito de acusación, lo relacionó, igualmente lo indicó o lo mencionó en la audiencia preparatoria. Sin embargo, no va a hacer ninguna manifestación esta delegada fiscal en lo que tiene que ver con la apelación, porque de todas maneras en lo que tiene que ver con el informe de captura de Víctor Alfonso García García, fue un informe que ya quedó legalizado ante un juez constitucional. Bueno, y por último, en lo que tiene que ver con el testimonio de la señora Marta López, igualmente interpone la Fiscalía o lo incluye dentro del recurso de apelación para que los señores magistrados decreten la práctica del mismo, habida cuenta que, como la Fiscalía lo indicó, esta persona es perito de la empresa Diallo Colombia, Pernod Ricard Colombia y Grans, entidad que representa los intereses o que apoya a estas empresas en lo que tiene que ver con los delitos de corrupción de bebidas alcohólicas. Y fue ella quien rindió unos dictámenes de fecha 14 de junio de 2016 practicados a las diferentes bebidas extranjeras, denominadas whiskies, que se incautaron y que se compraron en labores de verificación y que fueron examinadas de manera directa por ella. Luego, entonces, en lo que tiene que ver con este elemento material probatorio, para la Fiscalía también es importante que quede demostrado en el juicio que estas bebidas de carácter extranjero fueron adulteradas y fueron alteradas por parte de la organización criminal, y que justamente estos dictámenes fueron los que permitieron en el momento de la legalización y de la estructuración de las conductas demostrar la materialidad de las mismas. Por tanto, es una prueba que bien puede ser admitida, que es conducente en la medida que es legal. Ella en declaración vertirá y contará los detalles de esos análisis, y además es pertinente por cuanto que
tiene que ver con los hechos de la investigación, concretamente lo relacionado con la materialidad de la conducta punible. En lo demás, la Fiscalía no tiene ningún reparo y en estos términos, señor juez y señores magistrados, solicita entonces la Fiscalía se revoque la decisión del señor juez de primera instancia para que sean decretadas estas pruebas testimoniales y con ellas se puedan contar los detalles relacionados con los informes que cada una de estas personas rindió y que fueron el soporte de su labor de investigación. Muchas gracias, señor juez. Como no recurrente, se le da el uso de la palabra a la señora apoderada de la presunta víctima. Su señoría, me abstengo de hacer algún tipo de manifestación con respecto a la solicitud de la señora fiscal y la decisión que usted tome, me acojo a ella. Como no recurrente, tiene la palabra la señora procuradora. Gracias, señor juez. Descorro el traslado frente al recurso de apelación interpuesto por la señora fiscal en los siguientes términos. Frente a la negativa de decretar la testimonial de Freddy Mantilla, consideró el despacho que no había sido suficiente el argumento presentado en su etapa procesal correspondiente por parte de la Fiscalía General de la Nación para indicar conducencia y pertinencia. Ciertamente esta procuradora pues no interpuso recurso frente a la decisión del despacho por considerarlo ajustado a derecho y comparte esta delegada que en efecto la señora fiscal en su momento quedó corta en la argumentación al momento de indicar cuál era la conducencia, pertinencia y utilidad de esta prueba testimonial. Simple y llanamente dijo que había adelantado una investigación diferente a la que nos ocupa y ahora en recurso de apelación agrega que esta persona o este funcionario al parecer de la Fiscalía General de la Nación, al parecer del CTI, puede indicar cuál fue el inicio de otro proceso, al parecer relacionado con el que nos ocupa en el día de hoy y por qué se conexó. Pero si nosotros escudriñamos ese argumento, que cuál fue el inicio de otro proceso, no sé cuál es la pertinencia y la relación que tiene con los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación. Además, indica la señora fiscal en sede de recurso de apelación que este funcionario podrá deponer sobre la conexidad de esos dos procesos, pues la conexidad la ordena un funcionario judicial, sea juez o sea fiscal. No sé qué podrá decir el señor Freddy Mantilla frente a esa conexidad. Además, la conexidad es un fenómeno o una figura jurídica procesal. No encuentro cuál es la claridad frente a la declaración que pretende la señora fiscal con el señor Freddy Mantilla y los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación. Por lo tanto, le solicito con todo respeto a los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Bogotá se confirme la decisión tomada en el día de hoy. Ahora bien, frente a la negativa para decretar la declaración o la pericial, porque son dos pruebas diferentes, una declaración o una pericial de Marta López, efectivamente comparto el argumento presentado o expuesto por el señor juez cuando indica que en su momento procesal oportuno y no es otro que la audiencia preparatoria, una vez se concede la palabra a las partes para que indiquen conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas, en su momento la señora fiscal no explicó para qué era útil esta prueba al parecer pericial de Marta López, y ahora en sede de recurso de apelación indica que es una perito de una entidad privada que apoya a la Fiscalía General de la Nación y quien rindió un dictamen pericial sobre bebidas extranjeras. Pues considero que la argumentación debió haberse dado con suficiente explicación en la audiencia preparatoria, no en sede de recurso de apelación. Por lo tanto, considero que la decisión tomada por el despacho en el día de hoy se encuentra ajustada a derecho y le solicito de manera muy respetuosa a los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Bogotá que se confirme la decisión que se ha impugnado en el día de hoy y por lo tanto se niegue la testimonial de Freddy Mantilla y la testimonial o
pericial de Marta López. De esta manera descorró el traslado del recurso de apelación presentado por la señora fiscal. Gracias, señor juez. Tiene el uso de la palabra con el mismo objeto el señor defensor de la... Gracias, señoría. Teniendo en cuenta que la señora fiscal en su momento oportuno, procesal, no explicó la pertinencia de los testimonios de Freddy Mantilla Mayorga y Emiliano Camacho Fajardo, violando así el artículo 375 del Estatuto Adjetivo Penal vigente, en no determinar en forma precisa la pertinencia de estos testimonios, su finalidad y que en relación con la señora Marta López, que dice ahora ser perito, no manifestó qué se pretendía con este dictamen, manifestando simplemente que se trataba de un experticio pericial a bebidas extranjeras, pero nada se explicó sobre particular. Y con base en el artículo 359 y viden, tenemos que al inadmitir el señor Acuo el mencionado peritazgo y los mencionados testimonios, se adecúa a lo procedimental, y por ello solicito a la Sala de Decisión Penal del Honorable Tribunal de Bogotá, Superior de Bogotá, Sala Penal, se confirme el auto recurrido en consideración a que está proferido conforme a derecho. Gracias. Su señoría, corro traslado que se me hace del recurso de apelación por parte de la Fiscalía en los siguientes términos. El recurso de apelación, señora fiscal, no es la instancia para corregir los yerros que se cometieron en el desarrollo de la presentación probatoria por parte de la Fiscalía, es decir, la presentación en el escrito de acusación, pues cada parte de la etapa de juicio está comprometida con unos mecanismos y una solemnidad que se debe cumplir a cabalidad, por lo que considero que el recurso de apelación que se presenta en esta mañana pretende solamente revivir aquellos espacios donde la Fiscalía cometió los yerros en la presentación de su escrito de acusación. Con respecto al señor Freddy Mantilla Manrique, comparto totalmente el concepto que ha dado el señor juez, que con fundamento en el artículo 359 excluyó esa prueba para ser tenida en cuenta en este juicio. Con respecto a la señora Marta López, no se explicó en su oportunidad la utilidad de esa prueba y ni tampoco se argumentó ese dictamen en qué incluía o incidía en la conducta o conductas que pudieron desplegar los policiales vinculados a esta investigación. Y con respecto al testimonio del señor Jefferson, si bien también ha sido llamado como testigo por parte de varios de los acusados, con respecto a la Fiscalía se ha negado también porque no se sustentó en su debida oportunidad, como lo establece el procedimiento penal, con su pertinencia, su admisibilidad y su utilidad para este juicio, por lo cual solicito a los señores magistrados confirmar en pleno el fallo y la decisión que ha tomado el señor juez en esta audiencia. Con el mismo objeto se le da el uso de la palabra al señor defensor de José María. ¿Es el mismo? Sí, su señoría. Perdóname, doctor. El señor defensor de Edwin. Gracias, su señoría. Intervención que se hará extensiva en la representación de Johnny, de quien también funjo como defensor técnico. Debo manifestarle que al honorable tribunal
que por intermedio del señor juez 24 solicito se confirme la decisión adoptada por el despacho con base en los siguientes argumentos. Frente al señor Freddy Mantilla Mayorga, ha expresado la honorable representante de la Fiscalía que se trataría de una persona que adelantó una investigación, pero que esa investigación la conoció otra delegada de esa misma entidad y que por lo tanto vendría a contar qué sería lo que se realizó en esa investigación y que ese proceso tendría conexidad con el proceso que hoy nos ocupa. De allí que ha sido tan confuso la argumentación del recurso de apelación que ha hecho la honorable señora fiscal, que hasta el honorable Ministerio Público ha destacado una confusión jurídica que se presentaría con esas peticiones y que también ha hecho eco en este defensor al punto que no se es claro si se está frente a un recurso de apelación o frente a una petición que tenga relación con los artículos 51 y 52 de la Ley 906. Sumado a ello, honorables magistrados que atenderán estas observaciones como no recurrente, debo indicar que en beneficio de duda de que efectivamente lo que pretendiera la Fiscalía es revivir esa oportunidad de que se decrete como prueba la de Freddy Mantilla Mayorga, el señor Mantilla vendría a eso, a contarnos aspectos relacionados con otro proceso, de allí que considera este defensor que fue acertada la decisión adoptada por el ACUO, en tanto que efectivamente si revisáramos la solicitud que hizo la Fiscalía en la sesión anterior de audiencia, los datos que tiene el señor Mantilla Mayorga tendrán relación con una persona que no hace parte de este proceso, como lo es Jonathan Pérez Peña. En cuanto al señor Jefferson Emilio Camacho Fajardo, ha expresado en su argumentación la señora fiscal que ese ciudadano es una persona que puede contar detalles de la presunta actividad ilegal de escolta que presentaban los policías y con base en ello pretende que el tribunal decrete la prueba, pero ha indicado que esa calidad de la información que podría aportar a ese testigo obedece a que Camacho Fajardo se trataría de otra de las personas vinculadas a la investigación y que frente a él se aplicó el principio de oportunidad y que dentro de ese principio es que adquiere esa importancia para este proceso. Y al respecto considera este defensor que incluso el recurso debía ser rechazado por indebida sustentación, en tanto que el recurso de apelación es para exponer los motivos de disenso con la decisión, cuál es el posible yerro judicial que se observe con lo decidido por su señoría, expresar cuál es el sustento normativo y jurisprudencial que se considera se inaplicó y cuáles serían las consecuencias que la negativa de la práctica de esa prueba podría tener en la teoría del caso de la Fiscalía, y no venir a plantear un hecho nuevo, en tanto que si se revisa el audio de la sesión anterior donde se hizo la petición probatoria, en ningún momento se expuso por parte de la Fiscalía que frente a esa persona se había aplicado el principio de oportunidad y que precisamente ese principio tenía como consecuencia el venir a declarar en este proceso con una información que considera la Fiscalía muy importante, es decir, que lo que se está pretendiendo a través del recurso de apelación es llenar ese vacío que se dejó al momento de hacer la petición inicial. Por tal motivo es acertada la decisión del ACUO de negar la práctica de esa prueba. En cuanto a la tercer testigo que apela la señora fiscal, establece que es una señora Marta López, dice que es una perito que trabaja para una serie de entidades, nombres de las entidades que hasta hoy conocemos, es decir, que cuando hizo la petición no se expuso a qué tipo de entidades trabajaba, solamente se dijo que era una perito. Hoy se complementa su petición informándonos esos datos como una manera de, como una manera de complementar ese vacío de la audiencia anterior, y dice que esa persona habría hecho unos peritajes a unos licores que habrían sido comprados en el centro comercial, es decir, que la señora habría examinado una serie de bebidas no incautadas a la presunta organización, no incautadas al momento de realizar ese presunto servicio de escolta, sino que fueron simplemente adquiridas por ella mutuo propio en un escenario totalmente distinto al que aquí se investiga, lo que hace que no tenga entonces relación alguna con los hechos que se debatirán en juicio. De allí que entonces, frente a esa argumentación de la señora fiscal, también hay oposición por parte de este defensor que permiten concluir la petición, señor juez y señores magistrados que atenderán este recurso, de que es necesario que se confirme en su integridad la decisión adoptada por su señoría. Muchas gracias. Gracias, su señoría. Esta defensa solicita a los señores magistrados confirmar en su integridad la decisión adoptada por el despacho por encontrarse ajustada a derecho. Y además de reafirmar que el recurso de apelación
no está dado para enmendar los hierros propios de la audiencia preparatoria en cuanto a la pertinencia, conducencia, utilidad y razonabilidad de la prueba. Los recursos de apelación están delimitados en la ley y en sus desarrollos jurisprudenciales. Pero con todo y ello, su señoría, en ese esfuerzo que adelanta la Fiscalía, en ese esfuerzo de apelación, incurre nuevamente en su argumento vacío, cae nuevamente en el hierro del vacío. En el caso del testigo Freddy Mantilla, se limita nuevamente a decir que el testigo sí tiene que ver porque tiene relación, porque va a contarnos por qué se conexó una investigación a esto. De nuevo, la precariedad del argumento. Lo mismo ocurre cuando apuntala a Jefferson Emilio Camacho, quien en su oportunidad procesal omitió, incumplió la obligación de su pertinencia, de su utilidad y su condicencia, y hoy agrega un aspecto nuevo que señala que es que el señor Jefferson tiene un principio de oportunidad y que podría señalar la escolta policial. En cuanto a Marta López, a quien señala como perito, también en su argumentación es precaria, vuelve y señala que es una perito, pero que su función es que le apoya como funcionaria de Pernod Ricard a las entidades de licores extranjeros, y de nuevo se realza el vacío argumentativo. No le quedó fue a este defensor claro qué pasó con el señor Wilmer Moreno Simanca, porque aunque lo cita en la apelación, al parecer, es lo que entendí, declina apelar sobre él, que es el que se refiere a la captura del señor Víctor García. Luego, en ese resumen, su señoría, no hay otro camino, no hay otro sendero distinto a que el tribunal, los magistrados del tribunal confirmen la decisión del despacho. En esos términos dejo de discorrido el traslado. Gracias, señoría. Escuchada la sustentación del recurso por parte de la señora fiscal, los traslados de los señores apoderado de víctimas, Ministerio Público y Defensa, este juzgado concede el recurso de apelación interpuesto en el efecto suspensivo y como consecuencia dispone que se envían las diligencias a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá para lo de su cargo y quedamos a la espera de esa decisión. Siendo las 9:25 de la mañana, damos por concluida la audiencia. Muchas gracias.